La señorita Isas es bárbara, impulsiva, valiente. Enfrenta los elementos a cuchilladas y los convierte en obras de arte. Sus dibujos son atropellantes. Ella es anti-ambición, anti-comercio, anti-dinero. Ni en París hay dibujantes como usted. Está toda la historia de su vida representada. Es toda pasión, todo contenido. Señorita Isas, usted es loca. ¿Qué día naciste? 2 de agosto. ¿De qué año? Ah, no, te podés esperar, nunca te lo voy a decir. Que ustedes estuvieron haciendo cuenta, ya nos conocemos, ¿no? Estuvieron haciendo toda clase de cuentitas así, porque ¿me vas a pasar a mí? Te podés esperar. Eso es cierto, eso es cierto. Vos me podés ahora mandar de alguna manera, pero no me podés pasar por encima. Yo te dije, no lo voy a decir nunca. Podés morirte y nunca te lo voy a decir. Seguí. No, pero eso no lo podés poner. No, eso de tu parte, eso lo podemos saltear, directamente, porque no tiene sentido. Me estamos estafando, ¿no? Claro, yo anotaba todo lo que me decía Urruchoa de mí, porque era la única persona que me había entendido. Para mí era fundamental. Todo lo que yo no podía comunicar a la gente normal, lo podía transmitir en el dibujo. Por eso hacía dibujos que tenían el 100% absolutamente de mí misma, ¿no? Por eso, todavía se mantienen en pie esos trabajos de ese tiempo, porque yo daba mi vida en ese trabajo, porque yo necesitaba darla, no tenía otro lugar. Da la casualidad que yo en ese tiempo trabajaba en Harrods, justamente en la sección publicidad, donde se dibujaban vestidos y eso que se hacían ofertas, no sé qué, y salían en el diario todos los domingos, ¿no? Y Harrods queda a una cuadra de Estímulo. Salía de ahí y me iba ahí. ¿Ves? A mí me gustan los hombres, ¿viste? Este tipo de hombres, como no los veían en realidad, los tenés que fabricar vos. Estos son hombres así, estos o no. Estos son dibujos que yo llevaba a la clase. Yo ese problema existencial lo tenía toda mi vida. Yo no pensaba en la parte de plástica. Fui a infinidad de talleres, pero la verdad que sinceramente nadie me enseñó nada. Enseñar, porque no enseñan de otra manera, enseñan a mirar en forma terrenal los efectos. Que te digan, por ejemplo, bueno, ahora vamos a dibujar esto que es alto y esto que es bajo y la relación que tiene una cosa con la otra. Y entonces vos de qué la jugás. Nada, no sos nada. En cambio, yo lo primero que hago es ver cómo están. Si vos tenés que poner algo tuyo en el trabajo y vos estás completamente oscurantista, ¿cómo no vas a poner nada? Entonces lo importante es, al revés, es empezar por la persona y después la seguís con el trabajo. Eso es la diferencia. Y yo no lo tenía, yo no era profesora, yo no tenía ningún programa de nada. Sencillamente otra vez la vida me lo enseñó a la forma de dar la clase. Yo tenía muy claro el concepto de ser persona. Primero tenés que ser persona y después el arte es secundario. El supuesto arte, digamos, ¿no? Hace muchos años que voy a Estímulo de Bellas Artes. Vivo en Parque Chas. Para ir camino a unas cuadras, tomo el 80 y el subte. Ahora voy pensando que seguramente este documental que están haciendo va a ser espantoso.
Ellos me lo sugirieron, me dijeron que querían registrar las cosas que hablábamos cuando íbamos a comer pizza a la salida del taller. Me pareció bien y dije que sí, pero viendo las primeras imágenes me doy cuenta de que no va para ningún lado. Como pasa en el dibujo, quieren hacerlo bien, que quede lindo y les sale impersonal, sin vida. Yo siempre digo, no somos nada, primero porque es cierto, y segundo porque eso quiere decir que es lo contrario de alimentar el ego, la vanidad y la estupidez humana, que es lo que vemos por todos lados, que todos se creen gran cosa, ¿no? En realidad, y no son nada de nada, se escapan del hecho. Pasa que es muy doloroso sentir que no es nada uno, que tenés un vacío adentro tuyo y que no sé qué, y que realmente que no sos nada. Después que uno lo asumió, entonces no tiene más el problema con el miedo. Es un hecho, ya está. Nos damos cuenta que hay otra fuerza dentro de uno, ¿no? Que es mucho más importante, que es justamente cuando uno es como es auténtico, digamos, que es honesto, cuando uno es como es y vive. Entonces, si vive, no importa que pinte o no pinte, o que haga obras de arte o no, o si hace el trabajo, basta que se aporte, basta que sea él como es. Somos más bien el medio que transmite la parte superior y la parte inferior de cada persona, que cada persona contiene en realidad. Y entonces, pero la verdad que está siempre subordinada, esa parte, vamos a decir, sagrada, está subordinada a la otra parte porque a nadie le interesa que esté en la palestra, porque no es una cosa que se pueda negociar. El medio es espantoso, el medio es al revés de todos estos valores, ¿sabes? Es ambición, competición, te pisan la cabeza es así el medio, es horroroso el medio. Entonces, ¿cómo te vas a adaptar a ese medio? Vos tenés que darte cuenta cómo es y no permitir que el medio te refunda, vamos a decir, ¿no? Sí, no, acordate que tenemos que hablar sobre la exposición de tango, eso. Ay, me gusta mucho el tango porque habla de problemas existenciales. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición. Se me hubiera ocurrido hacer una exposición de tango. Yo no lo hago, no me movilizo, eso, no lo hago. Porque lo tenés adentro tuyo, pero no lo haces. Después de todo, hice la exposición, ¿por qué? Porque me había invitado a Ben Volar, que en ese tiempo era una persona muy de la Academia también del Tango. Las letras de los tangos son casi siempre problemas existenciales, ¿no? ¿Qué te diría? Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Decir es precioso eso, ¿no? Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Eso es un problema que lo tenemos todos. Eso, de haber sido persona y el dolor de ya no ser. Que no ves, sos vos el que se desprecia. Vos sabés lo que es espantoso vivir con vos y con un problema así. Entonces ya está, perdiste mucho. Perdiste mucho porque vos sos el que se desprecia. Te encontrarías a vos mismo. Eso no puede ser. Yo no lo hago nunca. Por ejemplo, yo en la vida de relación, yo no puedo tener relación con nada, sencillamente porque yo no concedo.
no aflojo, digamos. No podés vivir así, tenés que conceder con la otra persona de alguna manera. Otro que me encanta es el de Esta noche me emborracho de Discépolo. Este es un tango buenísimo. Sí, sí. Sola, afané y descangallada, la vieja madrugada salí del cabaret. Mira qué expresiones, ¿no? Cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nube. Yo siempre hablo de cosas, digamos, que hay que sentir algo sagrado dentro de uno mismo. En general uno lo siente al final de cuentas, lo que pasa es que molesta, ¿no? Conviene más no tener nada sagrado, así te metes en cualquier cosa. La atracción que tiene perderse, llegar al fondo, digamos, de algo que está mal, la atracción, por ejemplo, de suicidarse, también figura en la letra de tango. Hay tantos, ¿no? Te dice el tiro del final no te va a salir, porque estás mal. Y sentirse el placer de estar bajando, descendiendo, digamos, se puede decir. Hay un placer en eso, pero digo, es muy compleja. Y aparte, ¿cuánto te dura todo eso? Por ahí después te das cuenta que no te sirve para nada. Digamos, si sos un infeliz, que te va más trabajo subir a la superficie donde poder respirar. Y este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamá, para no pensar. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las orgías y todo eso? Yo digo, sí, está bien. Yo digo, yo no lo tomo a mal. Podés llegar a esas cosas, pero por lo menos que seas lúcido. Nadie te impide que no lo hagas. Yo siempre digo, la libertad sin límites. Haz lo que quieras, mientras no te degrades. Nunca te voy a decir, no te vendas. Así, como si fuera una especie de obligación. No, vendete si querés, tanto que te interesa, pero después atajate el desprecio que te vas a tener a vos mismo, eso, ¿cómo vivís con eso? ¿Te das cuenta? Entonces no estás contento, no estás más contento, no podés degradarte. Tiene que mandar uno es el que decide lo que tiene que hacer y las consecuencias que tienen. Jamás yo les digo que no hagan una cosa y la otra. Basta que sean lúcidos, que se den cuenta que se van al fango y no tiene oxígeno ese ambiente, no sirve. Conviene más no meterse en el fango. Cuando íbamos a comer pizza a la otra cuadra, charlábamos de problemas existenciales que tenían unos cuantos, uno peor que el otro. Me acuerdo que un día me dijeron que querían registrar unos mandamientos con las cosas que siempre decíamos, y me pareció una locura, pero enseguida se me ocurrió cuál podría ser el primero. Aprender a vivir solo. Es eso, a la gente le gusta vivir de ilusiones porque no se bancan estar solos. Ay, no, convivir es un horror. Eso sí que lo tenemos que registrar bien registrado. Convivir no. Si vos lo pensás, ¿qué sentido tiene convivir? Porque ahora la pareja de ahora son muy superficiales, a nadie le importa nada del otro y todo eso. Entonces, ¿para qué vas a convivir encima? Vas a vivir de ilusiones porque vas a creer que una señorita X si vos estás acompañado por ella, vas a estar mejor porque te evita el dolor de estar solo y saber que no sos nada, ¿no? Como es costumbre, ¿no? Entonces, saber estar solo es fundamental. Tenés que estar solo y estar bien. Y si querés tener pareja, pero por lo menos que no sea por la presión. Vivir de ilusiones significa no querer ver la realidad. La realidad generalmente no es gran cosa, digamos. La realidad es uno se siente mínimo, se siente poco, se siente que no es nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se escapa y se va con otras, se va para otro lado, digamos, se escapa de sí mismo, digamos. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es nada. ¿Qué es eso? Nada.
Y a mí no, a mí me parece que hay que vivir, digamos, y si hay que sufrir, se sufre y todo ese tipo de cosas, pero no, no querer, digamos, escaparse, ¿no? Escaparse de la vida. Y la vida es absolutamente ahora, en este momento. Por eso yo olvido tan fácilmente. Lo que hablamos hoy se terminó, digamos, en el sentido de que pertenece al pasado, viene a ser. Y a mí me interesa lo que está la vivencia actual, ¿no ves? Y justamente cuando uno dibuja, no puedes... Es una cosa absolutamente que está pasando en el momento, en lo que uno hace. Porque a mí el futuro me parece una cosa de película. El futuro para mí es el viernes que viene, que hoy es miércoles. Para mí el futuro es eso, es muy lejos. Yo vivo ahora nada más, al contado. En una época iba todos los días a estímulo, salía de trabajar e iba a dibujar. Mucho tiempo después empecé a coordinar los modelos para los diferentes talleres y hace unos años quedé a cargo del curso de croquis. Te van a enseñar a dibujar, no se puede enseñar. Primero tenés que ser persona y después el arte es secundario. Y me interesa que poco a poco se independicen de mí. A mí eso me importa mucho, que se independicen. Que justamente estoy provocando que sean ellos mismos. De esa manera estamos estableciendo otra vez la relación de que yo quiero que sean personas, que sean ellos mismos, no que hagan lo que yo les digo. Lo lindo es cuando vean la diferencia que hay en todos, a todos les digo algo diferente. El asunto es que nadie quiere ver, porque es un trabajo. La gente va, la verdad, son tan superficiales, la gente que va no sabe también para qué va. ¿No ves que yo estoy en función de la persona que está ahí? Si yo soy suave, no va a andar adelante. No va a andar. También si yo soy con ustedes, que son una manga propia, yo voy a estar suave. No. Habría que pegarse un palo en la cabeza, que sería lo más sensato de mi parte. Les pego así para que entienden mejor, porque todavía están así más o menos, ¿no? ¿Tiempo? Ahora resulta que si vos como persona no estás ubicado, no te seguís a vos mismo, no estás conectado con vos, entonces no podés aportar nada. Por eso yo encuentro que es más importante estar hablando de cosas personales, porque eso es más importante, porque una vez que las tengas arregladas o que te sentís cómodo, no sé qué, podés dar algo tuyo y consciente, ¿te das cuenta? Mira, yo los mejores dibujos míos los hice yo sin saber todo lo que sé ahora de composición, de esto. Porque el apasionamiento te tira abajo todo. ¿Estudiar qué? ¿Qué vas a estudiar? Pintura. El color está dentro tuyo, no es la técnica lo que te hace hacer un buen trabajo. Sos vos mismo nada más. Sos vos mismo que pones algo tuyo o no lo pones. La libertad que
que yo tengo es no tener ambiciones. Si vos tenés ambiciones ya estás un poquito agarrado, no sos... En cambio, a mí me gusta que fluya la vida. Entonces yo acompaño el fluir de la vida. Todos los días es distinto para mí. Y por suerte no tengo nada de memoria, así que no me acuerdo lo que pasó ayer, cosa que tampoco tiene sentido, porque lo que vale es el día de hoy, el día que estamos ahora, en el momento que estamos ahora, ¿no? Eso no lo vas a poner, ¿no? Bueno, fenómeno. No importa vendérselo a cualquier precio porque en este momento nadie compra nada, ¿viste? Bueno, lo siento que no... Sí, claro. Y bueno, sí, estamos muertos de hambre, sí.